que adiciona un párrafo al artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. En mi carácter de diputado local, con el debido respeto, comparezco en esta tribuna para poner a su consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La lucha por la igualdad de género en nuestro país ha atravesado por varios episodios que podemos identificar con la adopción de las ideas de libertad y justicia de los siglos XVIII y XIX que dieron sustento ideológico a los movimientos del siglo XIX en México, con la igualdad reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y posteriormente con la firma de tratados internacionales que han dado como resultado un marco legal extenso y cada vez más cercano a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La evolución del marco normativo nos ha permitido contar en México con igualdad jurídica entre hombres y mujeres y en algunos casos, como en la materia electoral, alcanzar la paridad con un nivel aceptable de éxito. Asimismo, la administración pública estatal, en todos sus niveles, ha adecuado leyes y reglamentos de manera tal que desde el punto de vista legal, el reconocimiento de la igualdad es una realidad para nuestro país y nuestro estado. Actualmente Zacatecas cuenta con un catálogo de normas promoventes de la igualdad y en contra de la discriminación por razones de género, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, Reglamento interno del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el Reglamento interior de la Secretaría de las Mujeres. El considerando sexto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas señala: proponemos modificar el lenguaje de género, ya que la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Ahora bien, la transición de la no discriminación por razones de género a la garantía de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres requiere de la adecuación de la norma a las condiciones sociales actuales, de manera tal que la igualdad no sea solo nominativa, sino que se traslade al plano de la realidad, es decir, que sea una igualdad sustantiva. Aunque esta aseveración pudiera considerarse una acción afirmativa o el establecimiento de una diferencia normativa, en realidad resulta indispensable y plenamente justificada para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y se apega estrictamente a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo incurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. En concreto, la igualdad sustantiva es la consecución de facto de lo que es expresado en las leyes, es decir, la igualdad
que se manifiesta en los hechos. Para José Alfonso López Rendón, en la igualdad de resultados o sustantiva de acuerdo con la CEDAW, los estados parte no solo están obligados a sentar las bases para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres, es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto, nuevamente la igualdad sustantiva. De lo anterior se desprende que la igualdad formal no es suficiente para garantizar la eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, y particularmente en lo que respecta al de participación política, es decir, en la toma de decisiones que atañen a la sociedad. Por lo tanto, el gran objetivo de la legislación debe ser el de garantizar la ausencia real de discriminación y promover cambios radicales que acaben con las desigualdades, a partir, primero, de una actualización de las normas que, siendo vinculantes, reduzcan las posibilidades de interpretación errónea y permitan el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Coincido con Lucero Saldaña Pérez cuando expresa que el derecho no solamente puede servir como motor del cambio social, sino que de no hacerlo, estaría perpetuando el status quo y negaría con ello el sentido mismo de la igualdad. Por lo tanto, el derecho debe servir no solamente para decirnos que todos somos iguales, sino también para hacernos más iguales. El artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, relativo a las facultades que, además de las que señala la Constitución local, tiene el gobernador del Estado, establece que el gobernador podrá nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución política o en las leyes del Estado. Esto es que en todo momento la responsabilidad del nombramiento de todos los funcionarios y empleados de la administración pública estatal recae directamente en las disposiciones que para ello tome el gobernador del Estado, sin que exista más límite que el que señala la propia Constitución. Y quienes han de ocupar los puestos cumplan con los perfiles que las leyes reglamentarias en cada caso señalen, sin que ello implique rebasar la prohibición de no discriminación consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, al estar plenamente justificada la igualdad sustantiva y considerando que la misma debe sustentarse en principios legales plena y claramente establecidos, se propone la adición de un párrafo a la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, de manera que a la prerrogativa gubernamental se le otorgue la facultad de que los nombramientos a que se hace referencia sean en igual número para hombres y mujeres, a fin de garantizar que los principios de igualdad sustantiva, participación política de las mujeres y no discriminación en la toma de decisiones de la vida pública se conviertan en una realidad para el Estado de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a la consideración de esta honorable asamblea
la presente iniciativa de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 14. El gobernador, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, podrá, fracción primera, queda en los mismos términos. Fracción segunda, nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política o en las leyes del Estado. Tales nombramientos deberán recaer de manera paritaria en igual número de hombres que de mujeres y deberá conservar esa proporción durante todo el periodo de su mandato. Artículos transitorios. Primero, la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, y segundo, quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan a la presente. Eso sería todo, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.